Exactamente, más de 12 sismos perceptibles son los que se han provocado, que se han sentido acá en nuestro país. Y es lo que muchos se preguntan y queremos saber en términos prácticos. ¿Cuál es la diferencia entre seguidilla y enjambre sísmico? Bueno, en el caso de un enjambre sísmico, de manera técnica, en sismología, cuando hablamos de enjambre sísmico, cuando hay una secuencia de temblores, una serie de temblores, en los cuales no hay ninguno que se destaque por su magnitud. En el caso que tenemos ahora, tenemos un temblor más importante, un magnitud 5.9, y ese temblor domina la secuencia con sismos precursores y con réplicas posteriores. Así que hasta el momento nosotros lo denominamos como un temblor principal, un 5.9, con sus precursores y sus réplicas. Así que desde el punto de vista técnico no es realmente un enjambre. Pero en castellano, digamos, cuando ocurre un grupo, una concentración de elementos, se habla de enjambre, ¿cierto? ¿Qué podemos esperar respecto a este temblor? ¿Debería venir uno mayor para la gente que nos está viendo ahora y que se preocupa también? Bueno, eso no lo podemos saber. Lamentablemente no tenemos las herramientas suficientes para poder determinar qué es lo que va a suceder en el futuro. Hay secuencias que han sido posteriormente seguidas por un terremoto importante, ha sido el caso de Iquique del año 2014, el caso de 1985 en Chile Central, pero muchas veces también han ocurrido estas secuencias sin que haya habido un temblor posterior. De manera que la ocurrencia de esta secuencia de temblores no necesariamente indica que vaya a haber un terremoto más importante en esta región. ¿Benny? O sea, díganme. Sí, estamos aquí también con Pablo Salucci, que queremos pimponear con ustedes y conversar, porque Pablo, ¿qué conclusión nosotros podríamos sacar que esta seguidilla de sismos se provoque, tenga epicentro en el mismo lugar que el terremoto del 85? Bueno, no hay que olvidar que todo el país está siempre sometido a una intensa presión por la placa Nazca, entonces lo que está sucediendo específicamente en Efecto Valparaíso es una actividad que se considera dentro de lo normal, de lo esperable. Entonces, siempre es importante, como dice el profesor Barrientos, recoger los antecedentes pasados de Valparaíso. Valparaíso tiene una historia de importantes terremotos en épocas pasadas, por eso, y de ahí la importancia de lo que hace el Centro Sismológico Nacional de monitorear permanentemente esta situación. Pero en todo caso, estos sismos de los últimos días son propiamente chilenos o tienen que ver con algún sismo mayor de otra parte del mundo? No, nada, tienen que ver justamente con la actividad subductiva que genera Nazca sobre la placa sudamericana. Por lo tanto, son netamente de génesis local. Ya, pero después de esta actividad sísmica, entonces no necesariamente viene un terremoto. No, o sea, como se menciona, no podemos saber qué puede venir a futuro. Ya, si tomamos antecedentes de eventos pasados, hemos tenido precursores como el 3 de marzo del 85, que después gatillaron un evento mayor, y lo mismo que pasó en Iquique. Pero en este caso particular hay que seguir monitoreando a futuro para ver qué puede pasar. Las réplicas van a continuar probablemente durante esta semana y tal vez un mes, pero lo que puede pasar a futuro, eso es justamente algo que aún instrumentalmente no podemos realizar. Y Sergio, ¿qué se podría esperar entonces en el próximos días, en los próximos meses en materia sísmica en Valparaíso? Bueno, en realidad no lo sabemos. La historia de la región, la historia sísmica de la región, habla de terremotos importantes del año 1647, 1730, 1822 y 1906 y el último, 1985. Y estos terremotos aproximadamente recurren del mismo tipo de terremotos, a pesar de que uno de ellos es claramente mucho más importante. 1730 es equivalente, por ejemplo, al terremoto del Maule, aproximadamente del 2010. En cambio, los otros terremotos son bastante menores con respecto a ese. Sin embargo, uno cree que la historia sísmica de la región ha tenido terremotos importantes cada 80 años aproximadamente. Eso es un poco Pero tenemos que estar monitoreando esta región para saber exactamente cómo está evolucionando y qué es lo que puede suceder. Hemos instalado otro tipo de instrumental para ver cómo se está deformando la región y tenemos que analizar esos datos también. Así que hay mucha tarea que tenemos que realizar para poder tratar de responder esa pregunta que acaba de hacer. También, Sergio, acá nos estaba mostrando también en la pantalla, no sé si Manolo nos puede mostrar, qué es la ubicación exacta donde se han producido la mayor cantidad de movimientos, que es en ese sector donde están puntos. ¿Cuántos más o menos se han registrado ahí y qué significa eso? Bueno, nosotros hemos localizado más de 100 en esa región en los últimos días. Hay un enjambre de puntos. Cada círculo corresponde a un sismo, al epicentro de un sismo. Este es el mapa, aquí está la costa, Valparaíso está acá. Esta es la trinchera, esta es la zona en la cual, aquí está la placa de Nazca y esta es la placa sudamericana. Aquí comienza la placa de Nazca a penetrar bajo la placa sudamericana y justamente es aquí donde está en contacto, a unos 25, entre 10 y 30 kilómetros de profundidad, es donde está en contacto la placa de Nazca con la placa sudamericana, generando esta actividad sísmica concentrada en esta región.
pero como ustedes pueden ver, hay sismicidad un poco más al norte y sismicidad un poco más al sur, más escasa, pero también existe. Esto corresponde solamente a lo registrado este mes en la zona central de Chile. ¿Y qué tiene que ver también la distancia donde se produce el movimiento en el mar? ¿Tiene que ver también con la intensidad? La distancia con respecto al observador implica que mientras más lejos el sismo se va a sentir más leve, o que incluso no se va a sentir. Para que una persona pueda sentir un temblor depende principalmente de tres factores. Uno es la magnitud, es decir, el tamaño del terremoto. El segundo es la distancia. ¿A qué distancia está el observador o el sitio de interés con respecto al foco del terremoto? Y el tercero tiene que ver con el tipo de suelo donde uno esté ubicado, porque hay suelos que son poco consolidados, que amplifican la onda sísmica, por lo tanto se siente más fuerte, uno puede sentir el temblor más fuerte o incluso puede producir daño que en otros lugares más cercanos tampoco lo ocurre. Pablo, creo que es importante. Son los tres lugares. Creo que es importante también, explicarle a la gente cuando se habla de que fue un movimiento de subducción. ¿Eso qué significa? En términos, ojalá lo más simple posible. Claro, cuando hablamos de subducción, no olvidemos que tenemos dos placas. Tenemos una placa de Nazca, que es una placa netamente submarina, y una placa sudamericana, que es la que soporta la estructura continental. Cuando hablamos del proceso de subducción, estamos hablando de un proceso donde esta placa Nazca se hunde bajo la placa continental. Ahí está justamente mostrando el esquema. Y ese movimiento va generando un roce, justamente es por cómo se va trabando la placa, y va generando una acumulación de energía. Entonces, este proceso en algún momento, por el proceso de acumulación de energía, se rompe y produce finalmente el La de Nazca sismo. es la más hiperactiva, se podría decir. De hecho, la la que placa más Nazca jode. es parte del círculo del Cinturón de Fuego del Pacífico, que es ciertamente la más activa. De hecho, es una de las placas, yo le digo a mis estudiantes, es prácticamente una placa adolescente, muy Pablo, inquieta desde el punto de vista de lo que es la génesis de sismos. Y la información que hoy día también se destaca tiene que ver con esto, Sí. de dos grandes volcanes submarinos que hay en la zona de estos sismos, 200 Claro. kilómetros al oeste de Valparaíso. Mi pregunta es, ¿estos volcanes son producto de ese roce entre las placas o al revés, generan algún tipo de efecto en términos de movimientos telúricos? Primero hay que aclarar que esos dos volcanes se reconocen como una figura geomorfológica que se llama los Guyot. Los Guyot son como un cerro que tiene su cumbre plana o truncada. Como un Ya, volcán. Eso es claro, justamente, pero mucho más plano que un volcán, porque los volcanes generalmente son trapezoidales, terminan en un remate bastante cónico. Estos volcanes están inactivos y se formaron hace miles de años atrás, cuando el arco volcánico estaba justamente en el sector costero. Este arco volcánico hoy en día está en la zona de los Andes, por lo tanto no tiene ninguna actividad. Son herencias pasadas de un proceso distinto de formación de nuestro país. Perfecto. Sergio, tú también has hablado de sismos precursores. ¿Qué significa esto? Precursores, la definición de un sismo precursor es aquel que antecede a la ocurrencia de un sismo mayor. Es decir, hay una serie de sismos de menor magnitud que comienzan, tal como ocurrió el día sábado, a eso de las 7 de la tarde, comienza un magnitud 4.6 o 4.8 el primero, después hay una secuencia que creíamos nosotros que era el temblor principal con sus réplicas, sin embargo ocurre como 3 horas antes del temblor principal, 5.9. Entonces esos pasan a ser inmediatamente como sismos precursores, una actividad que ocurre es la antes del definición sismo de la principal. palabra. Exactamente. No significa Oye, algo ¿cuál es más la que difer- eso. ¿Cuál es la diferencia que usted hablaban recién de los volcanes y de los montes, que también de los montes submarinos que también pueden provocar estos sismos? Bueno, en realidad lo que sucede es que estas rugosidades, estos montes corresponden a rugosidades en la placa oceánica, que está penetrando bajo la placa sudamericana. Supongamos que este sea un monte, esta es la placa de Nazca y esta es la placa sudamericana, y tiene una rugosidad, y esa rugosidad es la que impide entonces que la placa se desplace de manera continua. Entonces queda atrapada por fricción, y cuando esto se desplaza, cuando se rompe, esto se rompe 7 metros, o por ejemplo el equivalente a cuánto se ha acumulado durante el periodo, a 6,5 centímetros cada año. En 100 años significa 7 metros o 6,5 metros. Entonces eso es lo que sucede, eso se desplaza 7 metros con un terremoto de magnitud 8 aproximadamente. Eso son las rugosidades de los montes submarinos en la placa de Nazca. Y ahora se liberó la energía necesaria para que no haya un terremoto. Este temblor de magnitud 5.9 corresponde solamente a centímetros de desplazamiento. Son terremotos muy chicos, comparado con los de magnitud 8 o 9, ¿no es cierto? Que hablan de los 8 o 9, hablan de decenas de metros. El terremoto de Tohoku del año 2011 tuvo un desplazamiento del orden de 60 metros de la placa 60 metros. Del Pacífico, penetra 60 metros bajo la placa euroasiática, o norteamericana en realidad. ¿Y qué se Es podría esperar importante. ahora, Sergio, entonces?
Bueno, tenemos que seguir monitoreando, tenemos que seguir evaluando lo que está sucediendo y aparentemente las réplicas de este temblor principal se están espaciando cada vez más, están haciendo cada vez más, menos frecuentes y corresponde a lo que nosotros debiéramos esperar después de un temblor de magnitud 5.9 con algunas réplicas de mayor magnitud y está siendo parte de los procesos que conocemos. Así es que esperemos que esto empiece a decrecer y es el escenario más probable. ¿Eso ¿Qué significa iría a pasar? entonces que va a ir bajando la intensidad? La intensidad de los temblores, el número de temblores, la ocurrencia, el número de temblores por unidad de tiempo, eso va a ir disminuyendo. Y ya lo estamos viendo, teníamos hasta 8 temblores cada hora, el sábado en la noche o el domingo por la madrugada. Y ya hay horas en las cuales no se han registrado temblores. Entonces ya este número, la frecuencia está disminuyendo y lo más probable es que tienda a desaparecer. Pero, como digo, en un país como Chile nunca podemos estar seguros de lo que puede suceder porque siempre ocurren terremotos importantes y prácticamente un terremoto de magnitud 7.5 podría ocurrir en cualquier parte de Chile en cualquier momento. Exactamente, y respecto a eso, ¿qué deberíamos esperar en el resto del país? Bueno, en el resto del país ocurre prácticamente la misma situación. Desde la frontera con Perú hasta la península de Itao es la placa de Nazca, la que penetra bajo la placa sudamericana, y hemos tenido ocurrencias de sismos importantes a lo largo de toda nuestra historia. De modo que, repito, en un país como Chile siempre tenemos que estar preparados por las posibles consecuencias de grandes terremotos. Claro. Pablo, la geografía de Chile es tan especial porque nosotros siempre hablamos de nuestra bandera, nuestros vinos y la geografía también. La de Chile es sumamente especial. ¿Es tan especial, es tan diferente a otras? Bueno, todos los países que están de alguna manera con un borde subductivo tienen como una consecuencia un ADN sísmico. Chile tiene parte de su historia, todo un proceso que es los elementos que forman también nuestra geografía. Nuestra geografía responde primero a una cordillera que se forma por plegamiento, producto del empuje de Nazca, una cordillera además que es volcánica, que responde también a este proceso y que además ha ayudado a generar todos los valles intermedios. Entonces, nuestro país de alguna manera es respuesta a todo este proceso de presión, donde Nazca es un elemento sumamente importante desde el punto de vista de lo que es la génesis de la geografía de nuestro país. Yo, Pablo, no tengo cultura de evento tan particular. No tiene cultura, de hecho. No, me pregunto. No. Y cada vez que pasa eso, justamente me digo, ya, estamos tranquilos por 6 meses, ya pasó, no pasó nada. Pero ¿es cierto eso que puedo seguir durmiendo tranquilo al final? Después de un evento de 6 punto algo. Mire, 2 temas. Siempre hay que tener en consideración que nuestro país es sísmico y eso tenemos que tenerlo presente. Es decir, tenemos que estar siempre preparados, porque es parte de nuestra realidad territorial. Hay que aprender a convivir con la amenaza sísmica y es parte un poco de lo que tenemos que día a día, de alguna manera, asimilar. Después de esto, probablemente tengamos un periodo de calma, pero justamente eso no indica que no vamos a tener un evento mayor. Eso, como decía muy bien el profesor Barrientos, no lo podemos predecir. Pero siempre debemos estar alerta producto de nuestra realidad. Y mucho del hemos borde hablado, Nazca. Pablo, mucho hemos hablado en el último tiempo del calentamiento global, de cómo afecta a nuestro país. ¿Afecta de alguna manera en que seamos un país más o menos sísmico? ¿Varían algo? ¿Con respecto al cambio climático, me ¿Sí? dices tú? No, o sea, son procesos que corren por carriles separados. Claro. Finalmente Pablo, las consecuencias son distintas. Y respecto a lo que estabas hablando hace un segundo, ¿por qué todavía no hemos logrado tener un sistema que se pueda predecir cuándo va a venir, por ejemplo, cuándo se espera un terremoto? Cuando ya uno más o menos ha logrado predecir todo, ¿por qué con los temblores todavía no pasa eso? Mira, es una muy buena pregunta que haces, Jacob. Primero hay que entender que el estudio sismológico tiene más o menos 100 años. Lo que es el punto de vista de lo que es la geología es muy poco tiempo, es nada, es menos que un pestañazo, ¿ya? Entonces estamos recién comprendiendo lo que son las dinámicas internas, lo que son procesos que ocurren a varios kilómetros de profundidad en donde no tenemos ojos que puedan ver. Por lo tanto, las observaciones que nosotros hacemos son indirectas en base a instrumentación, ¿ya? Por eso, en este proceso de 100 años, si bien hemos avanzado, particularmente en los últimos años, hemos avanzado bastante en cómo podemos de alguna manera entender estos procesos, ¿ya? Pero, insisto, son procesos que se producen a grandes profundidades y que aún estamos recién comprendiendo la dinámica y su naturaleza. Chile, por su característica natural, está llamado a ser, de alguna manera, la gran escuela en sismología en el mundo. De hecho, así lo reconocen las escuelas de todo el planeta, que vienen a estudiar nuestro país producto de la dinámica que tiene en la periodicidad de sus sismos. Pero justamente aún falta, sobre todo, invertir en tecnología, nos falta potenciar la red sismológica que ha avanzado bastante, pero aún
como decíamos bien el profesor Barriento, estamos generando nueva instrumentación para, por ejemplo, evaluar el fondo submarino y particularmente poder observar su deformación. En esa misma línea me gustaría preguntarle, Bernie, a Sergio, ¿qué ha pasado respecto del concepto que tenía por lo menos cuando estaba en el colegio yo, que era la operación Daisy? ¿Sigue operando de la misma forma? ¿Mutó? Si me puede contar un poco. Bueno, justamente el responsable de la evolución de esos programas es la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ellos son los que tienen los programas con los colegios y esto ha evolucionado a un nuevo concepto de preparación en los diferentes colegios. Y eso se enmarca dentro de un programa que tiene la Oficina de Emergencia con el Ministerio de Educación para dar seguridad a los chicos en los colegios. Oigan, algo muy entretenido también que estábamos hablando con Sergio, y cada uno de los cuadraditos que vemos acá en la pantalla son la ubicación de dónde de estaciones sismológicas. ¿De qué se trata eso? Bueno, justamente cada estación sismológica tiene cierto número de instrumentos, ¿cierto? Y los tenemos aquí. Estos son los, para que aprendamos un poco, con esto se miden los sismos, ¿no? Exactamente, estos son los instrumentos que tenemos instalados en cada estación sismológica. Este aparato mide la velocidad del movimiento del suelo, este es un acelerómetro, mide la aceleración del suelo, y este es un GPS o GNSS en este momento que mide el desplazamiento del suelo. Es decir, nosotros medimos desplazamiento, velocidad y aceleración del suelo para conocer cómo se mueve la Tierra cuando ocurre un terremoto. Y gracias a estos instrumentos hemos podido determinar que asociado al terremoto, por ejemplo, hay ciertos lugares que se mueven hasta 5 metros o 10 metros. En el caso del terremoto de Hokkaido, en Japón, de Tohoku, en Japón, ocurrieron desplazamientos de 6 metros en la costa, al igual que en el Maule, el año 2010, cerca de 5 metros, Constitución se movió hacia el oeste. Sergio, díganos, Andrea. quería hacerle una pregunta respecto a justamente la medición que se hace de estos movimientos, porque muchas veces vemos que hay un temblor o un terremoto y de acuerdo a los instrumentos de sismología tiene una magnitud, después vemos que la USGS de Estados Unidos tiene otra. ¿Eso es por qué? ¿Por qué se producen esas diferencias? Y lo otro también es cuál es la diferencia entre terremoto y temblor. Ayer muchos decían, o el día sábado, cuando fue este movimiento mayor, no, esto es un temblor, pero veíamos agencias internacionales de noticias, por ejemplo, decían terremoto en Chile. ¿Eso tiene que ver solamente con un tema de convención del concepto o es una magnitud objetiva, una magnitud que podamos medir? Bueno, en general lo que sucede es que los terremotos cuando se producen generan ondas en todas direcciones. Y hay diferentes métodos para poder calcular su tamaño. El tamaño del terremoto se calculaba basado anteriormente en la amplitud de las ondas, cuán grandes eran las ondas que producían. Y entonces el sistema de observación mundial utiliza un cierto nivel de detección de esta amplitud, con algunos tipos de ondas, ya sea las ondas internas o las ondas superficiales. Hay dos métodos distintos y eso se usaba hasta hace, yo diría que unos 20 años atrás. Era la típica magnitud Richter. Claro. Sin embargo, hace unos 20 años atrás, hasta el momento, ha evolucionado otro concepto de cómo medir estos terremotos y se llama magnitud momento. Esta magnitud momento mira todo el espectro, todas las señales y calcula cuál es la amplitud de todo el grupo de señales. Y esa amplitud, especialmente en las ondas de periodo más largo, en las ondas que tienden a hacer desplazamientos estáticos, son los que se utilizan para calcular la magnitud. Y eso es lo que se llama magnitud momento, y para eso entonces tenemos este tipo de instrumentos, porque para los terremotos más chicos hay que usar la velocidad y para los terremotos más grandes hay que medir el desplazamiento. Claro. Y con eso podemos calcular el tamaño del terremoto, y en este momento nosotros usamos lo que se llama magnitud momento. Por eso depende del tipo de metodología que uno ocupe, encuentra diferentes tipos de magnitudes. Claro, pero terremoto es todo movimiento sísmico que hay. Perdón, ya se me olvidó la otra parte. No, terremoto, en realidad, cuando uno, en castellano, la palabra terremoto es tierra, movimiento de tierra. Entonces, cualquier movimiento de tierra, cualquier movimiento, por leve que sea, sería un terremoto. Sin embargo, en Chile, como tenemos tanto de ellos, claro, hemos hecho esta distinción. Esa es mi impresión, ¿no? Yeah. Hemos hecho la distinción que solamente aquel sismo que produce daño extenso y significativo, se lo llamamos terremoto. En el caso de el temblor del 5.9 de hace 2 días atrás, nosotros lo llamamos temblor, porque no produce daño en realidad, produce quizás algún susto, pero daño propiamente tal no produce, y además este daño no habría sido extenso. De manera que utilizamos en general
la palabra terremoto para aquellos que producen intensidades sobre 7 en una región más o menos extensa. Yo diría que esa es más o menos la definición del terremoto. Pablo, tú hace rato hablabas que siempre hay que estar